Voy. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a esta quinta y última sesión de nuestro curso de formaciones para superar una oposición con éxito. Hoy cierra todo este ciclo don Juan Antonio Planas Domínguez, presidente de la Asociación de Psicopedagogía de Aragón, además maestro orientador desde hace muchos años en un centro y sobre todo, y para mí, amigo desde hace muchísimos años y con la suerte de poder trabajar aunque desde ámbitos distintos, pero siempre estamos trabajando juntos y muy agradable. Sé por experiencia propia, porque me ha ayudado mucho, que toda su ponencia va a ser un momento y una disertación que os va a resultar amena, fácil, el tiempo va a pasar volando y sobre todo que os va a servir muchísimo para estos procesos selectivos que siempre suponen una carga emocional y algunos trastornos en nuestro bienestar emocional debido a los nervios que se suelen pasar. Así que sin más dilación, Juan Antonio, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros y por el éxito que también te debemos de todo este curso y con el deseo y la esperanza de que sigamos unos cuantos años más juntos. Un abrazo y la palabra es tuya, Juan Antonio. Pues muchas gracias, Juan Salamé, Marta, Joaquín, todas las personas que estáis haciendo posible que funcione muy bien este curso. Y como bien dices, Juan, el aprecio es mutuo porque a veces tenemos muchas ideas, pero llegar a la práctica y concretarlas en hechos concretos, como ha sido la impartición del año pasado y de este curso tan interesante, que además, como estamos haciendo otras actividades con los 3 centros de la UNED de Aragón, tanto con Barbastro como con Teruel y en este caso con Calatayud, bueno, pues en esta línea vamos a seguir porque la verdad es que está siendo una relación muy positiva y esperemos que el alumnado así lo vea. Bueno, pues como disponemos de poco tiempo, la idea es que hoy hagamos 2 partes. Hasta las 6 aproximadamente o 6:15 haremos una primera parte, luego haremos un pequeño descanso de 5 minutos y continuaremos con la segunda. Y sí que me gustaría que durante la intervención, que las personas que nos están escuchando en directo, que puedan hacer bastantes chats para que así tengamos feedback, ¿eh? Y las personas que no nos ven en directo y que lo puedan ver en diferido, pues de igual manera esperemos que todo esto, que si alguien tiene alguna duda o quiere aclarar alguna cuestión, yo dejaré al final de la presentación mi correo electrónico para que el que lo necesite se ponga en contacto conmigo. Así que voy a poner ya la presentación y, como digo, vamos a hablar de estrategias emocionales para afrontar con éxito el proceso del concurso oposición. Y no solamente me voy a referir a lo que ahora nos compete más, porque en este mes de junio empezarán los exámenes de oposiciones de maestro en la mayoría de las comunidades autónomas. Pero como esto va a ser una cuestión cíclica, al año siguiente se supone que habrá de secundaria. Entonces, continuamente hay oposiciones y los consejos que estamos dando, y este curso en concreto, se dirige tanto a maestros como a licenciados y graduados en otras especialidades. Y, por tanto, una de las cuestiones que tenéis que saber todos que nos escucháis, que el sistema de oposición es similar, tanto para infantil y primaria como para secundaria y bachillerato y formación profesional. Bueno, pues la primera reflexión que hago es que os tengo que felicitar a las personas que estáis aquí oyéndonos, porque sois docentes o futuros docentes y la verdad es que este trabajo, por mi experiencia de 36 años, tanto de maestro como de orientador de secundaria, es que es de los trabajos más bonitos. Es verdad que tiene algunos inconvenientes, no vamos a negarlo, y más en estos tiempos en que cada vez hay más exigencias, pero el poder
trabajar de una manera creativa, el estar en contacto directo con personas, el que podamos influir positivamente en nuestros alumnos, en sus familias. Esto es muy, muy, muy reconfortante y yo desde luego siempre he dicho que si volviera a nacer me gustaría volver a ser profesor porque es de lo más bonito. Y además tengo que decir que tenemos una cosa muy, muy interesante que nos permite un horario que terminamos pronto más o menos, tenemos las tardes libres, los fines de semana también y unas vacaciones bastante importantes. Y eso en estos tiempos en que se dispone tan poco tiempo para el ocio es casi, casi tan importante como el trabajo. No tanto, pero casi. Bueno, por no extenderme en estas cuestiones de lo bonito que es nuestro trabajo, sí que os diría que tenéis ahora muy buenas noticias, porque lo mismo que con la crisis de 2008 hubo bastante destrucción de empleo de funcionariado, ahora pues se está recuperando todo ese empleo y hay medidas concretas, no son simplemente anuncios. Pues, por ejemplo, en los presupuestos que se aprobaron para el curso actual, para este año, pues ha aumentado bastante el capítulo dedicado a la educación. Luego, además, el presidente Sánchez, que hoy mismo está en Bruselas, no para anunciar cuestiones de educación, pero sí que en noviembre ya anunciaron que habría más de 64.000 plazas, además de las existentes, para educación infantil. Además, está habiendo, eso sí, una gran cantidad de dinero para la recuperación económica que se va a destinar, además es de un carácter finalista, para las cuestiones educativas. Por otro lado, estamos viendo que hay unas grandes bolsas de profesorado que se está jubilando. Además, la mayoría prematuramente. Podrían estar algunos hasta los 65 o incluso más, pero mayoritariamente los que ya tienen esos años de experiencia se jubilan con 60. Y de la misma manera, hay otro aspecto importante, que en la LOMLOE se contempla que va a haber un porcentaje cada vez más reducido de interinidad. Hasta ahora la verdad es que es muy alto, por tanto se prevé que va a haber cada vez más oposiciones y más plazas. Además, si va a haber más atención a la diversidad, indudablemente tiene que haber unas ratios más reducidas. Por tanto, todo esto quiere decir que ahora es buen momento para opositar. Y finalmente, ya está habiendo convocatorias, por ejemplo, en Aragón ya no solamente se convocaron 759 plazas, sino que además ha salido recientemente que el día de inicio va a ser el 18 de junio. Y está previsto que en las convocatorias siguientes, tanto de maestros en el 2024 como de secundaria en el 2023, pues va a haber bastantes plazas, no solamente en Aragón, en todas las comunidades del Estado. Por tanto, os animo a que empecéis a prepararos las oposiciones, los que tengáis pensado hacerlo dentro de año y medio y los que ya estáis en el proceso, pues que redobléis fuerzas porque ya veis que tenemos ahora un buen momento. Bueno, ya en la primera sesión, Juan Salamé ya habló de normativa. Yo no me voy a extender mucho, pero sí que quería hacer referencias en la LOMLOE a que se comenta en numerosas ocasiones la importancia de la formación del profesorado. Este curso, en concreto, está relacionado con esta formación del profesorado y el certificado que tengáis, que yo os animo a que hagáis este trabajo final que os hemos planteado. Luego, al término de mi sesión, os comentaré si alguien quiere hacer sobre esta sesión que estoy impartiendo, el proceso en que consistirá. Pero os animo a que, además de que os forméis en esta actividad, que hagáis otras, pero en concreto este curso os puede servir, como en el baremo hay cursos homologados, cursos no homologados y tal, pues que lo podáis incluir, porque a veces por una décima una persona puede ser funcionario o no. Y esta actividad, desde luego, que os voy a contar. El proceso es que hay un tribunal de oposiciones que también se encarga en la fase previa, que es valorar todo lo que conllevan los certificados y tal, la fase esa de concurso, pues tiene en cuenta si los certificados que estáis planteando se relacionan directamente con el ámbito educativo, porque hay muchas actividades que no lo son.
Por eso insisto que esta actividad en concreto sí que la valorarán. Luego también hay otra cuestión interesante y es que el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, que ha sustituido al anterior recientemente, pues también está hablando de la necesidad de formación psicopedagógica, pero también para el profesorado universitario. Por tanto, cada vez va a tener más peso esta parte psicopedagógica que hasta ahora no se le daba esta necesidad. Yo no solamente os lo digo para vuestro quehacer docente, es que insistiré mucho en la sesión de hoy. Durante el proceso de oposición veréis que es tan o más importante que el estudio y lo memorístico, la puesta en escena, el desarrollo, el control emocional, que de esto sobre todo es lo que voy a hablaros. También os hablaría Juan Salamé que se acaban de publicar los currículos de infantil y primaria, por tanto, para los que vais a opositar de maestros, os interesa estar muy al día de esto. Se tiene que desarrollar con órdenes de cada comunidad autónoma, pero bueno, ahí tenéis el marco ya. Lo mismo que la orden de evaluación que ya está en marcha y que esto, desde luego, es importantísimo. No voy a insistir porque ya habéis oído hablar bastante de ello. Ayer mismo, además, se aprobó en el Senado, todavía no ha salido en el Boletín Oficial del Estado, pero va a salir próximamente va a salir porque el último trámite era en el Senado y ayer mismo se aprobó la nueva ley de formación profesional. Por tanto, mi consejo es que todo que esté relacionado con la normativa, lo más novedoso, lo tenéis que comentar en vuestro examen. Además, ahora también hay un documento de debate que, si lo queréis ojear, está tanto en la página web de la COPOE, de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, o de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Luego os comentaré sobre ambas páginas porque tenéis muchos documentos que son de acceso libre y que os pueden interesar no solo para la preparación de la oposición, sino también para vuestro futuro docente. Bueno, pues ahí hay un documento que se está debatiendo en estos momentos. Próximamente, con este debate, surgirá también normativa en relación con la mejora de la profesión docente y, en este caso, pues está hablando de la necesidad de que antes, como requisito previo, para el acceso a la función docente, tanto de maestros como de secundaria, que haya una prueba específica. Y en esas pruebas específicas, pues se habla de la competencia comunicativa, de razonamiento crítico y la competencia lógico-matemática. Por tanto, de todo esto, que no sé si saldrá antes de que os examinéis o no, pero si lo podéis mencionar es muy importante. Y además se comentan medidas tanto en la formación inicial como en la formación permanente. Por suerte o por desgracia, toda la vida profesional que vais a tener a continuación de que seáis funcionarios o que trabajéis como interinos, vais a tener que estar formándoos y aún así yo reconozco que cuesta mucho estar al día porque daos cuenta que cada vez estamos con niños, con adolescentes y esto sí que tiene un cambio rapidísimo. Y nosotros, si queremos estar a la altura, pues tenemos que estar lógicamente también. Yo recuerdo perfectamente hace unos años cuando estaba de moda el 20, pues rápidamente había que conocer en qué funcionaba este sistema, pero es que ahora es el TikTok y próximamente pues ya no sabemos qué aplicaciones habrá, pero obviamente lo que hacen nuestros alumnos lo tenemos que conocer. Y desde luego la sociedad cada vez es más complicada y el profesorado pues tenemos ahí un plus que es, yo reconozco que es difícil estar al día, pero no nos queda otro remedio. Bueno, pues esto ya digo que está en las páginas web y para que me conozcáis un poco, yo sí que quería resaltar, aparte de que he sido maestro y orientador de distintos institutos, que he aprobado varias oposiciones. Por tanto, de esto sí que sé. Sobre todo lo que yo creo que es más relevante para vosotros es que estuve un año como miembro del Tribunal de Oposiciones de Secundaria. Y entonces ese curso, ese año, estuve examinando a 120, yo y otros 4 compañeros de tribunal, a 120 futuros orientadores. Bueno, pues esa experiencia, muchas de las cosas que os voy a contar son de ese año y la verdad es que
una de las primeras cosas que me llamó la atención es que la mayoría de los que se examinaban, obviamente, tenían bastante formación, pero adolecían de cómo examinarse. Y por eso yo creo que, insisto mucho, para aprobar una oposición no solamente hay que conocer la normativa, conocer la especialidad por la que te vas a presentar, sino más importante todavía es el sistema de oposición, porque este es un sistema oral. Tenéis que leer y después, si pasáis esa primera fase de leer el tema y los casos prácticos, después tenéis que exponer una programación y una unidad didáctica y realmente esto es complicado, porque yo os puedo decir que había personas que tenían muchísimos conocimientos y se autosuspendían porque la puesta en escena no era buena y porque el bloqueo emocional o porque exponían muy rápidamente. Bueno, hay muchísimas causas que os desgranaré a lo largo de mi intervención, pero yo sí que insisto, la mayoría de los que se preparan oposiciones para ser funcionario docente invierten muchísimo tiempo en estudiar y poco tiempo en cómo examinarse. Y esto, grosso modo, es como el carnet de conducir. Una persona puede estudiar mucho la teórica, pero después cuando coge el volante, si no tienes la práctica de cómo examinarte, vas a suspender. Bueno, pues yo os hago esta reflexión. Y también, ya que estoy hablando de los requisitos emocionales, la clave está en tener confianza en uno mismo, lo que se llama la autoprofecía cumplida. Si una persona cree que va a suspender, que haga lo que haga, no tiene nada que hacer, que no lo ha tenido mucho tiempo, que tengo demasiados problemas, pues seguramente se cumplirá. Por eso es clave que antes de que empecéis una oposición, que estéis convencidos que una de esas plazas, una de por lo menos aprobar el examen, es una cuestión personal vuestra. Y por eso yo insisto muchísimo en que desde ya todos tenéis que mejorar la comunicación verbal, no verbal y emocional, que a veces no se habla mucho de esta comunicación emocional, pero es muy importante llegar al corazón de las 5 personas que tengáis enfrente. ¿De qué manera? Bueno, pues hoy os plantearé algunos recursos, pero es muy importante, por ejemplo, pues que hagáis algo innovador, creativo, que presentéis algún documento, algún material que en ese momento se ha elaborado por parte de algún, sea real o no, de algún alumno. Experiencias que pegadas a la realidad que les puede llamar la atención. De esa manera conseguimos esa comunicación emocional. No solamente nuestra palabra, sino si la acompañamos sobre todo en esa última parte, que es la exposición de la programación y la unidad didáctica, con algo original que les llame la atención, que os va a servir a vosotros para avanzar en vuestra exposición, pero que también al tribunal le viene muy bien, esto desde luego que es muy recomendable. Por eso digo que esto no es un examen memorístico más, no consiste en un examen tipo EBAU. Sin embargo, aquí lo que, desde luego, en los tribunales con los que he tenido ocasión de hablar, por ejemplo, Juan Salame también ha estado en varios tribunales, es que cuando una persona está como miembro del jurado y está enfrente de 120 personas, como fue mi caso, y solamente había 5 plazas, pues tenemos que valorar otras cuestiones, no solamente la memorística, pues si demuestra madurez, si tiene entusiasmo, si es creativo, si esa persona que tenemos enfrente va a ser buen profesor o no. Por eso insisto mucho en que cuando una persona tiene que demostrar esa fortaleza, como esa hormiguita, que es capaz de levantar 10 veces su peso, nosotros sí que tenemos que ser conscientes de que podemos muchísimo más. Y yo insisto también que la clave de todo esto está en la educación emocional, tanto para nosotros como para el alumnado. Y pongo 2 citas. Uno, Rafael Guerrero y Rafael Vizquerra, ambos, que sepáis, si luego me da tiempo, os comentaré que vamos a hacer para el año que viene el 5º Congreso de Inteligencia Emocional. Ambos van a participar. Bueno, pues Rafael Guerrero habla, que es de la Universidad Complutense, que sin educación emocional no sirve saber resolver ecuaciones. El cerebro necesita emocionarse para aprender. Esto
sí que me gustaría que lo tengáis siempre presente. Si una persona está desmotivada, si no tiene la necesidad, si algo no le gusta, si no empatiza con la persona que le está enseñando, en fin, que si nuestro cerebro no está emocionado, no aprenderemos. Y eso, sobre todo en este caso, lo digo pensando en vosotros como opositores. También en el futuro, cuando estéis dando clase, para que lo tengáis en cuenta con vuestros alumnos. Si esa persona está desmotivada, tiene otras preocupaciones, es muy difícil que esté con la mente suficientemente abierta para aprender nuevas cosas. Y también Rafael Vizquerra, otro experto de la inteligencia emocional, es posiblemente uno de los mejores expertos de Europa, por no decir del mundo, habla de que la educación emocional es la base del aprendizaje. Cuando hay problemas emocionales se impide que haya las condiciones mínimas de aprendizaje. Digo esto porque eso está relacionado, perdóname, que voy a pasar, sí, a la pirámide esta de Maslow. Esto está relacionado precisamente con esta pirámide de este psicólogo americano tan famoso, Abraham Maslow, y me interesa mucho que hagamos esta reflexión. Si no tenemos cubiertas las primeras fases de esta pirámide, difícilmente podemos estar en esta última, que es la de autorrealización, es decir, en el periodo en que podemos dedicarnos a una oposición. Es decir, hay personas que, ahora por ejemplo en esta guerra de Ucrania, que peligra su propia vida, es que no están en condiciones para afrontar una oposición, porque no tienen ni siquiera resueltas estas necesidades de descansar, de tranquilidad, de alimento, etcétera. Incluso de seguridad física, de empleo, etcétera. Bueno, nosotros vamos a pensar que tenemos cubiertas todas las personas que me estáis oyendo, las dos primeras etapas. Las sociales ya es donde algunas personas ya tienen más dificultades por conflictos entre unos y otros, de amistad, de familia, de intimidad, etcétera. Y el cuarto y el quinto es donde se supone que tiene que ser una persona para poder afrontar con éxito una oposición. Es decir, si una persona tiene problemas importantes familiares, pensemos en un niño que sus padres están separando de una manera muy agresiva con conflictos continuamente. Esa niña, ese niño que está escuchando de su habitación esos conflictos continuamente, es que es imposible que se concentre en lo que está haciendo. En nuestro caso, igualmente, si tenemos un problema muy importante que ocupa nuestra mente, no dejamos espacio para que podamos aprender estas cuestiones. Por eso, primero, ya sé que la teoría lo puede todo, pero tenemos que intentar dejar de lado todo lo emocional, lo que nos está afectando, todo aquello que nos puede repercutir y nos desgasta, y dedicarnos solo a esta cuestión. Y para eso os voy a recomendar 3 libros que he consultado para preparar esta sesión. El primero es de un experto anglosajón, Dominic O'Brien. Claro, esta persona plantea cuestiones memorísticas que nos pueden venir muy bien. Lo que pasa es que es un superdotado y, claro, a veces nos acomplejamos de los planteamientos que hace. Este señor demuestra que en un minuto es capaz de memorizar el orden de 40 cartas con sus técnicas. Yo ya sé que esto es muy complicado, pero sí que en su libro plantea, por ejemplo, muchas cuestiones visuales. Ya veréis después que lo visual es muy importante para el estudio, pues para memorizar, por ejemplo, cronogramas, determinadas cuestiones, esquemas, en fin, que hay unas técnicas que nos plantea que nos pueden venir muy bien, sobre todo para, yo creo que lo más complicado para los docentes es todo lo relacionado con la normativa. Entonces, estos planteamientos que hacen para anclar los conocimientos nos pueden venir muy bien. Y yo insisto en que dediquéis un tiempo a lo que es la preparación del examen. Sí, queremos que los que os examinéis de matemáticas, insistir con las ecuaciones y tal, los que estéis con geografía, todas las cuestiones de los accidentes, pero un tiempo dedicarlo a esta cuestión de la preparación. Otro libro recomendado, y este es de un español, se dedicaba a oposiciones de notaría. Claro, este hombre hablaba de lo complicado que es esas oposiciones porque son muy memorísticas,
tenía que dedicar cada día más de 10 horas y la verdad es que daba pautas que nos pueden venir muy bien porque él, por ejemplo, decía, para mí, aspectos importantísimos, que es lo relacionado con la organización del tiempo. Todos tenemos muy poco tiempo. Olvidaos de esa persona que cree que otro, porque no está trabajando, ya tiene todo el tiempo del mundo. Todos tenemos muy poco tiempo. La cuestión es que ese poco tiempo lo tenemos que rentabilizar. Si ese poco tiempo tenemos la mente ocupada en otras cosas, tenemos alrededor una situación ambiental que no nos favorece, pues difícilmente vamos a poder aprovecharlo. En este libro nos da pautas muy concretas de cómo aprovechar ese poco tiempo que tenemos y, sobre todo, cuestiones relacionadas que os voy a decir a continuación de nuestras fortalezas y debilidades. Yo os recomendaría que os hagáis un DAFO, es decir, que sería un cuadro donde escribáis, porque nos conviene que no nos engañemos a nosotros mismos y que escribamos las cosas porque así las vamos a reconocer mejor. En un lado, las fortalezas, pues soy una persona perseverante, mi familia me apoya, tengo buena memoria. Pensad que esta parte de la derecha de arriba es muy potente porque todas las personas que me estáis escuchando habéis triunfado. Hasta ahora todos sois graduados universitarios. Por tanto, una persona que ha llegado a donde habéis llegado vosotros ya indica algo. Si además estáis en la fase de prepararos una oposición, es porque seguramente tenéis la mayoría buena salud y buena relación familiar, en fin, que ya tenéis una serie de cuestiones. Yo ahora que estoy trabajando mucho con personas que tienen problemas en la infancia, eso lastra, eso al final influye muchísimo. La mayoría de vosotros, yo por la experiencia que tengo de adolescentes, se infravaloran. Creen que esa parte de fortalezas no es tan potente. La mayoría, repito, de los que estáis escuchándome, ya habéis demostrado que tenéis por lo menos capacidad intelectual y tenéis perseverancia. Si no, una persona sin esas dos características ya no puede terminar una titulación universitaria. Luego, pensar también en las oportunidades. Ya os estoy diciendo que estos tiempos que vienen van a ser muy positivos para opositar. Las oportunidades de dedicaros a una profesión preciosa. Bueno, ahí tenéis una cantidad de cuestiones para que las recalquéis. Luego nos podéis engañar con vuestras debilidades, que seguro todos las tenemos, y cuanto más claro lo tengamos, mejor. Y las amenazas de igual manera, porque así podemos trabajar en estas partes que no nos convienen. También os recomiendo que hagáis esta parte de la ventana de Johari. Todos tenemos una parte pública, es decir, una parte que nosotros conocemos de nuestra personalidad y los demás también, esa parte explícita. Tenemos también esa parte secreta que somos conscientes, pero que los demás desconocen. La parte ciega, que es la que los demás ven, pero nosotros no. Características que a veces nos dicen y nos sorprenden. Y esa parte desconocida que todos, tanto los demás como uno mismo, desconoce. Bueno, pues tanto el DAFO como esta ventana de Johari os recomiendo que lo hagáis. Tercer libro que os recomiendo, el de Úrsula Campos. Esta es amiga mía. Úrsula Campos es sanitaria y aprobó las oposiciones en Zaragoza y precisamente dio una conferencia hace muy poco en nuestra Asociación de Psicopedagogía hablando de este libro que he escrito, que os recomiendo porque casi todas las cosas que decía sirven perfectamente para los opositores del ámbito educativo. Ella, por ejemplo, pues decía que como tenía muy poco tiempo, cuando subía y bajaba en esos ascensores de hospitales que llevan tanto lío de gente y tantos tiempos perdidos, tenía una pequeña libreta donde iba anotando esas ideas que le venían de vez en cuando a la mente. Lo podemos hacer en una libreta, en vuestro móvil, etcétera. Pero es que además Úrsula Campos también recomendaba con un grupo, lo hizo ella, con un grupo de personas que también se estaban preparando las oposiciones, porque cada una se especializaba en un ámbito. Por ejemplo, ella decía que había una persona que era más proclive a la cuestión
normativa. Y esta, de vez en cuando, les explicaba a las otras compañeras todo esto que las demás no entendían muy bien. Entonces, al final, todas aprobaron porque unas a otras se retroalimentaban positivamente. Entender que con las personas que estéis compitiendo, a veces podemos tener grandes aliados. Y en ese sentido ya decía, pues, distintas cuestiones que daba 33 claves para tener éxito. Yo os diré a lo largo de la sesión algunas de estas, sobre todo alguna cuestión mnemotécnica que proponía, que a mí desde luego me gustó mucho. Bueno, os decía que es muy importante que os conozcáis cada uno. Como os decía, os he puesto dos aspectos que os pueden venir muy bien, pero tenéis que seguir analizando más cuestiones. Por ejemplo, todo lo que os rodea, las situaciones ambientales y también las personales. Hay personas que yo llamo tóxicas que tendréis que evitar. Si son familia muy cercana, pues bueno, a veces no nos queda otro remedio. Pero podemos limitar o podemos hacer algún tipo de dinámica para que no nos afecte a lo mejor esos comentarios negativos. Aquellos que son amigos que vemos que nos retroalimentan negativamente, lo mejor es evitarlos lo máximo. Yo recuerdo cuando estaba trabajando de orientador que había algunas personas muy negativas que siempre estaban quejándose, siempre hablaban mal de algún alumno, de alguna madre, en fin. Yo como veía que esa persona no aportaba nada, que nunca hacía caso a las sugerencias que le hacía, pues cuando se me acercaba siempre tenía algún pretexto para eludirlo. Tenía siempre mucha prisa, algunas citas, etc. Y grosso modo, cuando está uno en este periodo de oposición, tiene que ser pragmático y egoísta. Todo aquello que me va a quitar energía, que me va a dar malas vibraciones, etcétera, estas personas tóxicas se eluden, pero sin ningún tipo de problema. Y al revés, hay que unirse a estas personas nutritivas, a estas personas que nos aportan, que nos transmiten buenos pensamientos. Esto en relación con las personas. Y los ambientes lo mismo. Hay ambientes disruptivos, con ruido. Si en vuestra casa no tenéis ese ambiente de tranquilidad, pues habrá que ir a otro espacio. Pero cada uno tiene que saber qué situación ambiental tiene. Después es muy importante que tengáis una motivación clara. Una oposición es un proceso muy largo, hay que sacrificarse mucho, desde luego, hay que renunciar a muchas cuestiones de tiempo libre y si no tenéis la motivación muy clara, pues casi es mejor que no perdáis el tiempo. Yo lo que sí que creo que es muy importante es que si os dediquéis a una oposición, a esa, dedicarle tiempo y no cambiéis de una a otra. Las personas que van cambiando, una del ayuntamiento, ahora una del MEC, otra que es la Diputación, en fin, de esa manera al final es muy complicado porque no se centran en lo que es importante. Estas de educación, repito, aunque no sea la primera o a la segunda, al final casi todo el mundo que se ha dedicado un tiempo a prepararse termina trabajando. Después, para mí es clave también las necesidades básicas, es decir, cometemos el error de dormir poco y cuando se duerme no solamente es cuestión de que nuestro sistema inmunitario se está favoreciendo, es que además por las conexiones neurológicas, en la época de sueño profundo es cuando se reproduce y cuando se memoriza. Y si no, observad, si algún día habéis dormido muy poco o no habéis dormido, difícilmente podéis concentraros no solamente en el estudio, sino en cualquier otra tarea intelectual. Por tanto, el dormir, el comer de una manera saludable, el cuidar nuestra salud en general, también hay que cuidar el ocio y para eso es muy importante también que practiquéis deporte, a ser posible varias veces a la semana. Y practicando deporte no es que perdamos tiempo, es que cuando estéis concentrados en el estudio seguramente aprovecharéis ese poco tiempo que tenemos. Pero es que además practicando deporte podemos ponernos unos auriculares y podemos reproducir temas que estamos en ese momento leyendo o una exposición que hemos hecho o reflexionando, en fin, que no siempre tenemos que estudiar de la misma manera. Yo os recomiendo, y hoy os diré algunas pautas, que tenéis que ir probando distintas cuestiones. Y por eso os decía que como tenéis todos muy poco tiempo, el móvil, desde luego,
es un disruptor grandísimo y nos roba mucho tiempo. Por eso tenemos que adaptarnos a esas pocas horas que tenemos todos. Y esas pocas horas las tenemos que organizar muy bien, no solamente con planteamientos de qué vamos a hacer en cada momento, sino pues concentrarnos, hacer un resumen, en fin, cada uno ya tenéis suficiente conocimiento, pero una oposición es una maratón a muy largo plazo, no es un examen más. Por eso es tan importante la organización y por eso también es muy importante las obsesiones. Hay personas que se autosuspenden y lo digo porque intentar abarcar todo lo que me da igual que sea una oposición de maestros que de secundaria. Es imposible abarcar todo el temario y absolutamente toda la normativa. Como es imposible, todo el mundo tiene que saber priorizar y tiene que saber cómo es el sistema de examen y, sobre todo, pensad que en el poco tiempo que se dispone para demostrar los conocimientos que tenemos, hay que precisamente adaptarse a ese sistema de examen. Y como no es un examen de muchísimo contenido, lo que es clave es que prioricemos una cosa sobre otra. Si una persona se obsesiona con abarcarlo todo, a veces olvidamos lo fundamental. Las personas muy obsesivas, muy perfeccionistas, lo tienen más complicado para aprobar una oposición. Por eso digo que ojo con las obsesiones. Bueno, pues como esto tiene que ver con lo emocional, yo os planteo primero que no desfallezcáis. Todo el mundo vamos a tener altibajos. Eso es imposible que todo el mundo esté siempre en la fase 10, siempre en la fase máxima, en el top 10. En esos momentos que veáis que os desborda, pues bueno, cambiar de actividad. No pasa nada si un día no estudiáis nada, que si en algún momento veis que a mí me pasaba que a veces estaba leyendo y no me enteraba de lo que estaba leyendo porque mi cabeza estaba en otro sitio, bueno, pues decía, lo dejo porque hoy no estoy en disposición. Por eso, aunque tengamos crisis, hay que seguir adelante. Y para eso os tenéis que valorar como este gatito que se ve como un león. No tanto, porque a veces parece que uno es más engreído, pero, repito, es lo que os decía al principio de la autoconfianza. Si uno cree que va a aprobar, aprobará. Y por eso hay que estar convencido de que uno va a superar la oposición. Si no es la primera, será en otro momento. Y además, pensad una cosa. Ahora mismo en España hay muchas especialidades que están llamando a personas para trabajar sin haber opositado, porque hacen falta profesores. Y desde luego casi todo el mundo que está trabajando como interino, al final saca la plaza. Algunos no quieren, porque prefieren estar más tiempo de interinos en según qué sitios, pero la clave está en que solamente van dejando aquellos que desisten. Los que perseveran, al final lo consiguen. Por eso hablo tanto de la perseverancia y de la estabilidad. Obviamente, no aprueba el más inteligente, aprueba el que tiene más perseverancia. Y por eso la perseverancia y la madurez tiene que ver con las personas que son capaces de renunciar a ciertas cosas. Si el día tiene 24 horas, 7 u 8 las dedicamos a dormir, 2 o 3 a lo fisiológico, etcétera, es que tenemos cada día muy poco tiempo y luego el fin de semana podemos dedicar más, pero tampoco podemos descuidar todo lo demás. Y habrá personas aquí que me estéis escuchando que tenéis que ocuparos de hijos, de padres o madres, en fin, que todo el mundo, como tenemos poco tiempo, pues el problema es que tenemos que renunciar casi siempre al ocio. Y una cosa importantísima también, la procrastinación. Procrastinar es cuando posponemos, cuando dejamos para más adelante aquello que nos molesta, que no nos gusta. Los adolescentes tienden a procrastinar porque es inherente a la adolescencia y a la juventud. Los adultos menos, pero también procrastinamos. Es decir, procrastinamos cuando tenemos que abordar algo que nos aburre, que nos cansa. Cuando tenemos todos los días que estudiar y a lo mejor hay un programa de televisión que nos gusta, cuando tenemos una película en el cine, un paseo cuando hace muchísimo sol. Bueno, pues el posponer es mal consejero para una oposición. ¿Cuál es mi consejo? Pues que hagáis una programación lo más realista posible, incluso
casi tirando a utópica, porque nos ocurrirá que si pensamos que en 15 días vamos a hacer tales objetivos, pero como siempre surgen imprevistos, no podemos ir programando al día. Tenemos que programar pensando en esos imprevistos. Por eso, insisto en la importancia de la inteligencia emocional. Tenemos en estos tiempos, es clave, y por eso luego os hablaré de este libro, de Más fuerte que la adversidad. Esta palabra ahora que se usa mucho, la resiliencia, que no es otra cosa que superar las adversidades. Superar las adversidades y además salir fortalecidos de las mismas. En otro momento se habla de la tolerancia a la frustración. En una oposición lo normal es que la primera vez que se examina uno no saca la plaza. No quiere decir que no apruebe, que no saca la plaza o que no obtiene la puntuación deseada. Bueno, pues la tolerancia a la frustración es que tenemos que decir, bueno, pues ahora no, la siguiente. Y no he conseguido este objetivo en este momento, pero tenemos que seguir. Repito, todas las personas que me estéis escuchando ya habéis demostrado que tenéis tolerancia a la frustración, porque habéis sido capaces de renunciar a muchas cosas para estudiar. Tenéis perseverancia igualmente. Lo que pasa es que una oposición es un plus de perseverancia. Tener inteligencia emocional también es sentido del humor. Por mucho que estemos tiempo dedicados y tal, tenéis que obligaros a estar contentos, a reíros en algún momento, a hacer alguna actividad que os ocasione bienestar, porque es clave. Lo mismo que las personas que son inteligentes emocionales tienen grandes rasgos de empatía, de ponerse en la piel del otro, de escuchar de una manera asertiva, que esto para un profesor es clave, capacidad de liderazgo, la maestra, la profesora, el docente que se quiera dedicar al ámbito educativo tiene que ser líder, tiene que saber conducir. A veces nos equivocamos porque pensamos que el profesor es solo vomitar conocimientos. No, el buen profesor lo que hace es extraer, extraer lo mejor de sus alumnos y que sean ellos los que aprendan y que él los conduzca sabiendo sus características. Por eso es tan importante también el tener altruismo, el tener automotivación, pasión. Si tenéis pasión, si en el examen, cuando estéis delante del tribunal, demostráis pasión, yo recuerdo perfectamente que de las personas que aprobaban, demostraban pasión en la forma de exponer. Y lo que decían, lo decían con confianza. Optimismo. Y la última característica, atribución intrínseca, me gusta mucho porque las personas inmaduras hacen atribuciones extrínsecas, es decir, cuando tienen un problema, cuando algo no les sale, cuando hay impedimentos, siempre buscan una causa fuera de sí mismo. El típico caso del alumno mal estudiante que suspende porque el profesor le tiene manía, que el examen es muy difícil. La persona que hace atribuciones intrínsecas, cuando suspende, dice, pues es que a lo mejor no he enfocado bien el examen, he estudiado cosas que a lo mejor no eran tan importantes y he obviado lo que pensaba que ahora me doy cuenta que es lo importante. Hace atribuciones pensando que él es el sujeto de su futuro. Por eso es tan importante hacer atribuciones intrínsecas en lugar de extrínsecas. Y por ese motivo os recomiendo fervientemente que leáis y sobre todo que pongáis alguna cita, para que no se me olvide. En los exámenes tenéis que de vez en cuando intercalar citas, autores, porque esto da más solidez. Y que sepáis que el tribunal tenemos una especie de guión y en ese guión tenemos una serie de pautas para valorar. Una de ellas es precisamente si hay normativa o si se comenta la bibliografía. Por eso yo os doy unos cuantos autores para que los tengáis en cuenta. Luis Rojas Marcos es uno de mis preferidos porque este psiquiatra sevillano estuvo en España, nació en el año 1948 y cuando era niño era un caso clarísimo de TDAH, es decir, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. No paraba quieto. El típico alumno que el profesorado no les gusta mucho porque suelen ser muy disruptivos, muy movido, muy inquieto, fracasaba en la escuela franquista de su época.
porque el profesorado no sabía sacar lo mejor de él. Pero bueno, hay que reconocer que él mismo se dice que era un TDAH de libro porque incluso para experimentar lo que pasaba quemó una casa de campo. Hasta ese delito llegó a hacer. Como España se le quedaba pequeño, fue a París a estudiar y después de ahí saltó a Estados Unidos, y en la crisis del 2011, cuando impactaron los aviones en las Torres Gemelas, este hombre era el director de las instituciones psiquiátricas de Nueva York. ¿El 2011 o el 2001? Ahora estoy dudando. 2001 creo. Bueno, pues que sepáis que todo lo que conlleva el estrés postraumático, toda la crisis que viene después de esos momentos tan críticos, ahora mismo pues él da muchas pautas durante la pandemia. Este libro lo escribió durante la pandemia y me llamaba mucho la atención porque decía que las personas que son optimistas sanan antes de las enfermedades, tienen menos propensión a enfermar y además mueren más tarde. Y daba pautas de cómo mejorar el optimismo y la salud. Por eso el pensamiento positivo es tan importante. Todo lo que os estoy diciendo de ser nutritivo y de pegarse a personas que son nutritivas, Luis Rojas Márquez es una persona nutritiva, además muy accesible, y aunque tendría motivos más que sobrados para ser una persona soberbia, no lo es ni muchísimo menos. Bueno, pues os recomiendo este libro, os recomiendo este que os estoy enseñando. Walter Rizzo es de familia procedente de Italia, aunque él es argentino, vive en Barcelona actualmente, y este libro lo ha escrito durante la pandemia. Y precisamente esas cuestiones que aparecen aquí a mí me han encantado. Se lo regalé a mi hija en un cumpleaños porque también estaba opositando en ese momento para el INAE, que por cierto ha aprobado para el Instituto Nacional de Empleo, y me gustaba porque ella también atravesaba esos baches de falta de perseverancia y que lo iba a dejar. Y este libro precisamente le ayudó porque hablaba de estas crisis que tenemos en estos tiempos de pandemia, de cómo salir más fuertes. Parece que es una frase hecha, pero no, tenemos que aprender. Todo el mundo tenemos que atravesar momentos críticos y momentos negativos. La clave está que en esos momentos negativos no nos vengamos abajo, porque en los momentos fáciles todos obviamente sabemos estar. En los momentos difíciles es cuando tenemos que conseguir salir del pozo. Y precisamente, si os dais cuenta, los líderes políticos, cuando se empoderan, cuando realmente se ve su valía, es en las crisis. En los momentos de bonanza económica cualquiera vale. Pedro Sánchez es un superviviente porque fijaos si está afrontando crisis y supervive. Por tanto, es un buen modelo de una persona que a pesar de las adversidades sabe salir airoso. En este momento, todos vosotros que estáis atravesando una crisis como país, como mundo incluso, personalmente seguro que estáis atravesando momentos negativos, pues pensad que cada uno podemos hacer muchísimo. Y hay personas que han estado en campos de concentración, que han tenido una infancia y una adolescencia muy crítica y han sido personas que han triunfado en la vida. Por tanto, lo que os decía antes, confiad en vosotros mismos que vais a ser los que más os podéis ayudar. Tercer libro que recomiendo es de Lorea Martínez. Lorea Martínez es una profesora vasca que estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona y después se marchó también a Estados Unidos. Es profesora ahora de la Universidad de Columbia en el estado de Nueva York, en la costa oeste, y ha escrito este libro de Pedagogía con Corazón, buenísimo también, donde habla de la importancia de la educación emocional. Todo esto, os digo que si podéis extraer, ya sé que ahora leer tantos libros es complicado, pero extraer alguna cita para exponerlo en vuestro tema o en los casos prácticos en la programación, seguro que se valora positivamente. Bueno, pues Lorea Martínez hace, aunque se refiere a la realidad de Estados Unidos, pues hace muchísimas referencias a todo esto que os digo de la importancia de tener un equilibrio emocional para aprender, y hace distintas investigaciones y insiste muchísimo en todo esto. Bueno, yo por no extenderme más con la bibliografía, dejo ya la última, el referente, el pionero de todo este asunto es Daniel Goleman, que escribió este libro.
de inteligencia emocional. Después editó otro sobre inteligencia social. Y repito, como son bestsellers que se han leído en todo el mundo, todos que nos dedicamos a la educación deberíamos leer todos estos libros, porque un buen docente tiene que tener inteligencia emocional. Por suerte, en la normativa cada vez se tiene más peso y en la LOMLOE además se insiste mucho en ello. Me paro ya de la inteligencia emocional y me meto ahora en lo que está relacionado con lo que os decía, lo ambiental. Este es un caso paradigmático, esta ilustración que tenéis ahí, que no creo que os suceda, pero a veces sí que nos ocurre que tenemos demasiados estímulos. Pueden ser visuales, pueden ser auditivos, etc. Yo recuerdo aulas, sobre todo de educación infantil, cuando he sido orientador, pues a veces tenía que evaluar a algún alumno o una clase y claro, he conocido cientos, por no decir miles de aulas. La mayoría me llamaba la atención porque tenían demasiados estímulos. Y los niños ya están demasiado estimulados en su casa y con los aparatos tecnológicos y demasiadas pantallas. En el aula tiene que haber algo, pero no excesivo, no tan abigarrado. Yo quiero deciros esto porque a veces en las mesas de estudio tenemos excesivos estímulos de música, aparatos, etc. Y tenemos aquí este distractor que os decía. El WhatsApp es el principal elemento distractor. Mi recomendación es que cuando estéis concentrados lo tenéis que dejar en silencio, porque los ruiditos y tal. Esto es fundamental porque yo cuando estaba en el Instituto Tiempos Modernos de Zaragoza, era un instituto con 1.300 alumnos nada menos, y me he encontrado en los últimos años un número creciente de alumnas sobre todo chicas, que se iban a examinar de BAU y necesitaban sacar muy buena nota, que cuando llegaban los momentos de exámenes tenían crisis, algunas se desmayaba, otras tenían un ataque de ansiedad, etcétera, etcétera. Esto ha ido increciendo y es porque el tiempo que han dedicado a contestar WhatsApp, a cantidad de espacios que no controlan, esto después les ocasiona mucha procrastinación, pero cuando llega el momento de examen, esa ansiedad, esa autoexigencia, sobre todo eran chicas muy perfeccionistas, les hacía que tuvieran bloqueos emocionales. Y yo digo, es que a algunos de los que se examinan en oposiciones les pasa eso. Son personas que han dedicado 20 y tantos años de su vida a estudiar, llega el momento culmen y como no han preparado bien cómo salir de un bloqueo emocional, pues a veces se autosuspenden. Y digo esto porque si tenemos un estímulo, simplemente apartar la mirada, volver de nuevo al lugar de estudio, ya cuesta. Pero sobre todo, si algo que nos puede influir emocionalmente nos llega alguna información que en ese momento le estamos dando vueltas, es que ya estamos perdiendo no solamente el hilo, estamos perdiendo ya mucha energía y por eso digo que ojo con los distractores y ladrones de tiempo. Me centro ahora en los estilos de aprendizaje, porque casi todo el mundo, obviamente, el canal por donde aprendemos más es el visual. Y cada uno tiene que conocer, si ya se ha hecho esa ventana de Johari y el DAFO, cuál es su estilo de aprendizaje. Hay personas que memorizan muy bien a través de dibujos. Walt Disney era una persona disléxica. Sin embargo, tenía una memoria fotográfica buenísima. Los disléxicos precisamente se apoyan en dibujos. Hay personas que son capaces de desarmar un aparato, volverlo a montar, simplemente mirando las imágenes y son incapaces de, con las instrucciones, hacerlo. Yo a veces sí que reconozco que leo las instrucciones con esa letrita tan pequeña y me cuesta entender lo que leo. Y sin embargo, cuando hay algo visual, para mí es más fácil. Por eso os recomiendo, por ejemplo, en aquello que os cuesta normativa, pues que acompañéis la normativa con algo que os sugiera, algún dibujo, alguna foto, algún esquema donde prioricéis. Por eso, cada uno si sabe de qué manera puede memorizar mejor. La cuestión auditiva, que a veces la dejamos un poco relegada, pues pensad que hay personas, sobre todo los niños, que dicen a un compañero, ¿me lo puedes explicar tú con tus palabras? Y lo entienden. A veces nos viene bien que otra persona nos lo recite.
nos lo resuma. Incluso nosotros mismos. Os recomiendo que os grabéis las exposiciones y luego las oigáis para ver qué fallos. Que exageréis la cuestión de comunicación verbal y no verbal. Yo aquí ahora, por desgracia, no puedo hacer comunicación no verbal porque solamente me escucháis y solamente veis mi cara. Pero es muchísimo mejor que una persona hable con su cuerpo, que se grabe. Y para mí también es importante el canal cinestésico, que a veces lo descuidamos. En mi caso concreto, yo recuerdo perfectamente cuando he estudiado en la playa, andando por la arena, si he estado en un lugar de un parque sentado en el césped, en fin, que hay personas que se concentran mejor cambiando el lugar de estudio, porque asocian el lugar con lo que estás estudiando. Hay otros, sin embargo, que necesitan estar siempre en su habitación. Bueno, pues cada uno tenemos que saber, ¿eh? Yo en esto sí que no se puede decir que todo sirve para todo el mundo. Pero yo os diría que la memoria episódica y la memoria de sabores, de olores, la memorizamos mucho más. Pensad, por ejemplo, en esas comidas que os hacía vuestra abuela, eso que os gustaba muchísimo, eso lo tenemos grabado a fuego aquí y siempre no se nos olvidará, siempre lo tendremos presente. Por eso, si somos imaginativos, intentar asociar determinadas cuestiones que tienen que ver con los sentidos, olores, sabores, etcétera, con lo que estéis estudiando. Yo os voy a contar una pequeña anécdota. Recuerdo que llegó una alumna emigrante de 8 años y no conseguíamos que memorizara las letras de nuestro alfabeto. No conseguimos que aprendiera a leer. Claro, el hándicap también de proceder de otra cultura, pero cuando tuve que estudiarla, a ver por qué motivo esa niña no tenía la capacidad de aprender a leer, descubrí que tenía muchos problemas de memoria visual inmediata. La memoria auditiva la tenía bien, pero por lo que sea, ahí habría algún bloqueo neuronal. Pues bueno, conseguí que esa niña aprendiera porque con plastilina de distintos colores, ella misma hacía la A de color rojo, la E de color amarillo, etcétera. Pero es que además cada plastilina que la manipulaba, cada letra, le dábamos un olor y le poníamos unas sustancias para que ella también asociara el rojo con el sabor a fresa, el amarillo con sabor a limón. No chupaba la plastilina, pero cuando tenía que manejar la A, pues le poníamos olor y comía fresas o esencia de fresa, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta niña, de esa manera conseguimos que aprendiera a leer pronto, porque, claro, cada uno tenemos, lo que os decía, nuestros puntos fuertes y débiles. Ella tenía bien la cuestión de olor y sabor, pero tenía mal la cuestión de memoria visual. Bueno, pues también tenemos que ver nuestros ritmos circadianos. Todos tenemos ciclos a lo largo del día. Hay personas que rinden muy bien al amanecer, los alondras. Hay un 20% de personas que son puramente alondras. Por la noche son incapaces de concentrarse, se duermen, etcétera. Y por la mañana, en cuanto se levantan ya están activos al 100%. Hay otros que son lo contrario. Hay personas que por la noche, cuando están en silencio, cuando todo el mundo está durmiendo, ellos son muy buenos búhos. Les pasa sobre todo a los adolescentes y jóvenes. Sin embargo, por la mañana tienen muchísimo sueño. Su ritmo corporal, por lo que sea, pues duermen mejor a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana, etcétera. Hay otro 20%, grosso modo. Y la mayoría somos colibrís, estamos en medio. Tenemos distintas fases. Hay personas que por suerte son capaces de madrugar, pero también se concentran por la noche. Bueno, son casos de colibrís. Cada uno tiene que saber en qué momento. Lo que no puede ser esa persona que por la noche no se concentra y que tiene que estudiar continuamente a partir de la 1 de la mañana, porque por la mañana madruga y tiene que hacer otras tareas y tal. Bueno, pues tendrá que buscar en qué momento puede hacerlo, pero si nuestro ritmo circadiano no lo tenemos acompasado al momento de estudio, pues es que estamos perdiendo mucho tiempo y mucha energía. Y por eso es tan importante lo que os decía de la motivación. Tenemos que tener un horario planificado, realista, teniendo en cuenta nuestro estilo, nuestro ritmo circadiano. Yo creo que es clave estudiar todos los días y hacer
resúmenes y esquemas para luego repasar. Y la clave está en el aprendizaje significativo, no aprendizaje memorístico que no tenemos ningún anclaje. Cuando estemos aprendiendo algo que después pensemos que eso lo tenemos que exponer y que tenemos que convencer. Por tanto, tiene que ser un aprendizaje significativo anclado en experiencias propias. Tener en cuenta que hay investigaciones ahora sobre la neuroeducación y todo lo que conlleva el cerebro. Todo esto os viene bien para el estudio, pero también pensar que en algún momento tenéis que hablar de la neuroeducación. Es ahora la neuroeducación o el aprendizaje inclusivo, ahora que están llegando inmigrantes, tenéis que aprovechar lo más actual. Tenéis que hablar, por ejemplo, ahora es muy importante todo lo que podáis entresacar de la actualidad para hacer lo propio, en vuestra programación sobre todo o en la unidad didáctica. Esto sí que va a ser muy interesante. Por lo tanto, palabras clave que tenéis que interiorizar: la neuroeducación, el aprendizaje inclusivo, todo lo que conlleva ahora mismo esta situación que vamos a tener cada día más inmigrantes, lo que vamos a hacer con ellos. Si somos capaces ya digo, de decir cosas interesantes, innovadoras, pero que tengan dosis de realidad. Y os decía también que tenemos que estimular la hormona de la dopamina, actividades que sean placenteras para nosotros, porque cuando estamos con la dopamina, la oxitocina, la serotonina estimuladas, aprendemos mejor. Y lo contrario, cuando nos duele algo, lo que nos ocurre es que segregamos cortisol. Y entonces es como si se bloqueara. Cuando tenemos un problema importante, cuando tenemos dolor, el cortisol impide aprender. Os decía también que para interiorizar lo estudiado, pues tenéis que dar cierta jerarquía, por ejemplo, con la normativa, con los temas, lo más importante, lo menos importante. Voy a desarrollar en este tema esta idea central y después estas ideas secundarias. Entender el objetivo, estudiar con creatividad para que no se os haga aburrido y luego pensando, repito, en que lo tenéis que exponer. Escribir haciéndoos preguntas y, sobre todo, al final, sintetizar lo aprendido. Cuando os desmotivéis, pensar a qué se debe. Si son causas ajenas a vuestra persona, por el tipo de contenido que estáis estudiando, los preparadores que tenéis, los cursos que estáis haciendo, en fin, hay que concretar bien. Si son causas internas de problemas cognitivos, que esto no lo termino de entender, desmotivación, enfermedades, etcétera, etcétera, o si son circunstancias ambientales. Bueno, como os decía, voy a hacer un pequeño descanso, solamente os digo esto y después os pongo, cuando volvamos en 5 minutos, os pongo alguna cuestión de alguna web para que veáis ciertas cosas. Por ejemplo, de ese libro que os decía de Úrsula Campos, ella decía, a mí me cuesta mucho todo lo que conlleva las siglas y tal, y propone estas actividades mnemotécnicas para recordar, por ejemplo, en la Constitución decía, en la Constitución había una serie de disposiciones. Como no hay manera de acordarme de esas palabras, ella memorizó atado. Decía atado, la A corresponderá a disposiciones adicionales. La T, transitorias. Derogatorias y las finales, como están al final, no hace falta. Y luego también memorizaba, yo recuerdo que cuando lo decía, pues simplemente una vez que nos lo comentó, ya era fácil para nosotros. Decía, memorizo mi mesa. Y en la mesa veo un cuaderno, mis manos, un bolígrafo y una taza. El cuaderno tiene 4 esquinas, por tanto lo asocio con la primera palabra de atado. ¿Cuántas disposiciones adicionales? 4. Las manos, 10. Le quitamos una porque es más fácil. Entonces, de la siguiente, que era de transitorias, tenemos 9. 9 dedos. El bolígrafo de derogatorias, 1. Y la taza, como es una solo, pues también una transitoria. De esa manera, memorizando atado con nuestra mesa,
ya sabemos las que tenemos. Por tanto, ¿veis? Esto es un ejemplo de un truco mnemotécnico para memorizar. Bueno, pues a la vuelta, como os digo, nos vamos a dar 5 minutos y seguiremos con cuestiones de unas páginas web que os quiero poner y también ya seguiremos con cuestiones de relajación, etcétera. Venga, pues paramos un ratito.